El golpe metálico del cubo de basura contra la pared aún resuena en mis oídos, o al menos así lo siento. Recuerdo haberme tropezado hacia atrás, mis hombros chocando con el archivador mientras él se abalanzaba sobre mí. ¿Cómo fue que llegamos a eso? No estoy seguro. Todo pasó tan rápido, o quizás fue tan lento, que se distorsionó en mi memoria. Lo que sí sé es que no había vuelta atrás. No para mí. Las alarmas sonaban, no literalmente, claro, pero para mí era como si el edificio entero gritara. Miraba las cajas apiladas de documentos, los agentes del FBI moviéndose como hormigas por la oficina de Onyx. Sentía un sudor frío recorrerme la espalda. Todo lo que habíamos construido, todo lo que yo había construido, podría desmoronarse en un instante. Los cargos federales son otra liga, totalmente distinta a los problemas locales de los castellanos. Consecuencias a una escala que jamás había imaginado cuando, hace ya unos años, di el puñetazo que lo cambió todo. Aún puedo verla caer, la verdad. Pero volvamos a ese día, el principio del fin de mi vida como la conocía y el inicio de esta locura. No estoy seguro de la fecha exacta, era a finales de otoño. Lo recuerdo bien por el frío que calaba en Madrid. Un día gris y monótono, como tantos otros en la oficina de marketing ibérico, en la Gran Vía. Yo estaba al límite, exhausto, frustrado, sintiendo que el mundo se me venía encima. Llevaba 4 años partiéndome el alma, trabajando jornadas interminables, y mis ascensos nunca llegaban. En cambio, Ana, ella, con solo 18 meses en la empresa, ya estaba por encima de mí. Me había robado la oportunidad, o al menos eso pensaba mi mente retorcida de ese entonces. Ella conseguía los clientes, se llevaba el mérito, y yo seguía estancado, invisible. La envidia es un veneno lento, ya te digo, pero si le das la oportunidad, se convierte en un volcán. Cuando la vi sola en la sala de reuniones, después de que todos se fueran, supe que era mi momento. Necesitaba explicaciones, que me dijera la verdad. ¿Por qué le habían dado el ascenso a ella? ¿Por qué había desestimado mi propuesta para el cliente Bronson? Entré, cerré la puerta con un golpe más fuerte de lo que pretendía. Su mirada, tan tranquila, tan serena, me sacaba de quicio. Empezó a hablar de mis problemas de temperamento, de que no sabía controlar mis emociones. Controlar mis emociones. Ella, que lo tenía todo tan fácil, me iba a dar lecciones a mí, que luchaba cada día por una migaja. Fue como si algo se quebrara dentro de mí, una especie de animal salvaje que llevaba años encadenado. No lo pensé, simplemente reaccioné. El cubo de basura voló, no recuerdo si lo lancé o lo empujé, pero chocó contra la pared con un ruido ensordecedor. Ella tropezó, sus hombros contra el archivador. Me acerqué, mi cara seguramente retorcida por la rabia. Los papeles volaron, caían como nieve lenta y silenciosa. Y luego mi puño. Uno, no estoy seguro si dos, impactó contra su mandíbula. Su visión se llenó de estrellas, eso lo vi en sus ojos. Intentó gritar, pero mi mano se cerró sobre su boca. La empujé contra la ventana. El cristal vibró. Sus dedos rasguñaron inútilmente mi brazo. La oscuridad comenzó a invadir su mirada. Lo último que vi antes de que se desplomara fue una vena palpitando en mi sien y una expresión extraña en sus ojos, casi de sorpresa, no sé si la mía o la suya. Ahí estaba, en el suelo, inmóvil. El silencio de la sala me golpeó como un mazazo. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y mi propia respiración, entrecortada y acelerada. El pánico, frío, cortante, me envolvió.
¿Qué había hecho? Mis nudillos dolían, mi pecho subía y bajaba violentamente. Su cabeza estaba en un ángulo extraño contra la alfombra, un brazo retorcido bajo ella. Una fina línea de sangre le goteaba de la nariz. Recuerdo que mis manos temblaban mientras me alejaba, casi tropezando con una silla volcada. Tenía que irme. Nadie podía encontrarme allí. Mi mente era un torbellino de excusas, de explicaciones, pero ninguna tenía sentido. Solo la aplastante verdad de lo que había hecho. Cogí mi chaqueta, mi maletín, la miré una última vez y corrí. Corrí por el pasillo vacío. Eran casi las 7 de la tarde. La mayoría de la gente se había ido hace horas. Por eso la había acorralado allí, esperando a que estuviéramos solos. El viaje en ascensor se sintió eterno, cada piso un recordatorio del cuerpo que había dejado 23 pisos más arriba. En el vestíbulo, me obligué a caminar con normalidad. Incluso asentí con la cabeza al guardia de seguridad, que apenas despegó la vista de su teléfono. El aire frío de noviembre me golpeó la cara al salir a la acera de Madrid. Los taxis amarillos pasaban zumbando, los claxones resonaban. La gente apresurada, envuelta en abrigos y bufandas, completamente ajena a que yo, Carlos, acababa de cometer una agresión. O quizás algo peor. ¿Estaba respirando cuando la dejé? No podía recordar. El pánico me oprimía el pecho con más fuerza. Paré un taxi, di mi dirección en el barrio de Lavapiés y me desplomé en el asiento, intentando controlar mi respiración. Mientras yo me perdía en mis miserias, en la lujosa Gran Vía, con vistas al Retiro, José Castellano, que entonces tenía 42 años y ya algunas canas plateadas en su cabello oscuro, escuchaba a su subalterno detallar las recaudaciones de la semana. Vestía un traje de Tom Ford que costaba más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Para el mundo, era un exitoso promotor inmobiliario. Para quienes lo conocían, era la cabeza de una de las familias más poderosas de Madrid. El teléfono vibró. Era Ena, su hermana pequeña. Ella rara vez llamaba durante el horario de trabajo. Sabía que no debía interrumpir a menos que fuera importante. «Disculpa, Miguel», dijo José, levantando una mano. Miguel se quedó en silencio al instante, recogiendo sus papeles. José respondió: «Ana, ¿qué pasa?» Silencio. «¿Ana?» Aún nada, pero él podía escuchar algo. Una respiración superficial y agitada. Luego una voz masculina en el fondo, maldiciendo, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Entonces la línea se cortó. A José la sangre se le heló. Volvió a marcar inmediatamente. Sonó una vez, dos, luego saltó al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Se levantó tan bruscamente que su silla se fue hacia atrás y golpeó la pared. «Miguel, necesito a Antonio y a Salvador. Ahora, algo le ha pasado a Ana». La expresión de Miguel cambió al instante, de negocios a modo de batalla. En 2 minutos, Antonio y Salvador aparecieron en la oficina. Ambos hombres corpulentos, ambos armados bajo sus caros trajes. «Encontrad a mi hermana», dijo José, su voz mortalmente tranquila. «Trabaja en marketing ibérico, en la Gran Vía. Algo anda mal. La quiero encontrada en los próximos 10 minutos y quiero saber quién es el responsable». Antonio sacó su teléfono, ya llamando a su técnico. Salvador se dirigió a la puerta. José caminaba por su oficina como un animal enjaulado, su mente repasando escenarios, cada uno peor que el anterior. Ana había insistido en llevar una vida normal, en tener un trabajo regular, en mantenerse alejada del negocio familiar. Él había respetado eso, incluso lo había admirado. Pero también se había asegurado de que estuviera protegida, de que tuviera un botón de pánico disfrazado de colgante,
de que su teléfono estuviera rastreado, de que las cámaras de seguridad de su edificio estuvieran bajo su control. Abrió la aplicación de rastreo en su tablet. El teléfono de Ana seguía en la oficina, piso 23, sala de conferencias C, sin moverse. Su mandíbula se apretó tanto que le dolían los dientes. «Prepara el coche», le dijo a Miguel. «Voy yo mismo». El viaje desde la zona de Argüelles hasta el centro tardó 12 minutos. José lo pasó planeando lo que haría cuando descubriera quién había tocado a su hermana. La familia Castellano tenía reglas. La más importante era simple: no se toca a la familia. Ana era intocable. Todos los que importaban lo sabían. Así que, quienquiera que hiciera esto, o tenía un deseo de muerte o no sabía con quién estaba tratando. Antonio llamó cuando estaban a 3 manzanas. «Jefe, la encontramos. Sala de conferencias en el piso 23. Está inconsciente, sangrando. He llamado al médico». «¿Está respirando?» La voz de José podría haber congelado el Manzanares. «Sí, jefe, respira. El pulso es estable, pero alguien le ha dado una paliza bastante fuerte. No la mováis. Llego en 2 minutos». El Mercedes de José se detuvo frente al edificio. No esperó a que Miguel abriera la puerta. Salió y se movió, su abrigo ondeando detrás de él mientras entraba al vestíbulo. El guardia de seguridad empezó a hablar, pero algo en la expresión de José lo hizo cerrar la boca. José tomó el ascensor, cada segundo una agonía, sus manos apretadas en puños. Quienquiera que hiciera esto, pagaría de formas que no podían imaginar. El ascensor se abrió en el piso 23. Antonio estaba en el pasillo, su corpulencia bloqueaba la vista de la sala de conferencias. Cuando vio a José, se hizo a un lado. José entró en la habitación y sintió que algo se le rompía en el pecho. Ana yacía en el suelo, Salvador arrodillado a su lado, sosteniendo un paño en su cabeza. Su cara ya estaba hinchada, un hematoma florecía en su mejilla. Tenía el labio partido, la sangre se había secado bajo su nariz. José cruzó la habitación y se arrodilló a su lado. Su mano temblaba mientras tocaba su cabello. «Ana, Ana, ¿puedes oírme?» Sus párpados temblaron. Un pequeño gemido escapó de sus labios. «El médico llega en 5 minutos», dijo Antonio en voz baja. Llamó a alguien antes de desmayarse. Así fue como recibimos la alerta. «¿Quién hizo esto?» José no levantó la vista, su atención totalmente en su hermana. Las grabaciones de seguridad muestran a un tipo llamado Carlos Martínez. Trabaja en su departamento. La acorraló aquí alrededor de las 6:45. Discutieron, luego él la atacó, la dejó aquí y se marchó como si nada. «Carlos Martínez», repitió José, grabando el nombre en su memoria. «Encontradlo. Quiero saberlo todo. Dónde vive, dónde come, a quién ama, qué teme. Quiero su vida entera mapeada para la medianoche». «Ya estamos en ello, jefe», dijo Salvador. Un hombre de unos 60 años llegó llevando una bolsa médica, el doctor Vicente Ríos, que llevaba 3 décadas curando a los miembros de la familia Castellano. Examinó a Ana con deficiencia práctica, revisando sus pupilas, su pulso, el daño en su cara. Conmoción cerebral, definitivamente, posible fractura del pómulo. Necesito llevarla a un lugar donde pueda hacer un escáner adecuado. ¿Hospital? No, dijo José inmediatamente. Los hospitales significaban preguntas, informes policiales, investigaciones. Llevadla a la casa de seguridad en Getafe. Allí tienes todo lo necesario. Vicente asintió. Había esperado esa respuesta. Transportaron a Ana con cuidado, José viajando en la parte trasera de la SUV con su cabeza en su regazo. Entraba y salía de la conciencia, murmurando incoherentemente.
Cada vez que ella hacía una mueca de dolor, José sentía que la rabia aumentaba en su pecho, un tsunami a punto de desatarse. Mientras tanto, yo, Carlos, estaba en mi apartamento de Lavapiés, con una cerveza en la mano, intentando convencerme de que todo iría bien. Sí, había perdido los papeles. ¿Y qué? Ana probablemente ni siquiera lo denunciaría. Estaría demasiado avergonzada. Y aunque lo hiciera, era su palabra contra la mía. Sin testigos. Podría alegar que ella me atacó primero, que yo me estaba defendiendo. Las cámaras de la oficina no cubrían la sala de conferencias. Lo había comprobado. Estaba a salvo, pero mis manos no dejaban de temblar. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Habríais intentado convenceros de vuestra inocencia? ¿O habríais aceptado la cruda verdad? Yo, por entonces, preferí la fantasía. Trabajé en marketing ibérico durante 4 años, deslomándome, trabajando 80 horas a la semana, consiguiendo cuentas que mantenían a flote a la empresa. ¿Y qué obtuve? 2 ascensos denegados. Ambas veces se los dieron a alguien menos cualificado. La segunda vez se lo dieron a Ana. Ana, que solo llevaba allí 18 meses. Ana, que pasaba la mitad de su tiempo haciendo llamadas personales. Ana, que claramente tenía alguna conexión con la alta dirección que no tenía nada que ver con sus méritos. No era justo. Nada de aquello era justo. Cuando la había confrontado ese día, exigiendo saber por qué había socavado mi propuesta para la cuenta Bronson, ella solo me miró con esos ojos tranquilos y condescendientes y dijo que necesitaba controlar mis emociones, que mi agresividad era la razón por la que seguía siendo ignorado. Controlar mis emociones, como si ella tuviera alguna idea de lo que era trabajar por todo y ver cómo se lo daban a otra persona. Me había explotado, la agarré, la sacudí. Ella intentó soltarse y la empujé. Se cayó, se golpeó la cabeza contra la mesa, luego intentó levantarse y la golpeé una sola vez, quizás 2. No recuerdo exactamente. Luego ella estaba en el suelo y yo estaba de pie sobre ella, y todo se sentía como si le estuviera pasando a otra persona. Mi teléfono sonó, número desconocido. Lo dejé sonar hasta el buzón de voz. Unos segundos después, volvió a sonar, el mismo número desconocido. Respondí, sí, silencio. Pero alguien estaba allí. Podía oír una respiración. Hola, ¿quién es? La línea se cortó. Dejé el teléfono. Una inquietud me recorrió la espalda. Probablemente una llamada de spam, eso es todo. Solo una coincidencia. Terminé mi cerveza, cogí otra de la nevera. Necesitaba dormir, olvidar el día de hoy, empezar de nuevo mañana. Pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Ana, la forma en que su cabeza se echó hacia atrás cuando la golpeé, la forma en que se desmoronó como un títere con los hilos cortados. Alrededor de las 2 de la mañana, finalmente me quedé dormido, solo para despertar a las 5, empapado en sudor por una pesadilla que no podía recordar. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. No podía enfrentarme a esa oficina, a esa sala de conferencias. Alrededor del mediodía, salí a tomar un café en el bar de la esquina. Cuando volví a mi edificio, noté un SUV negro aparcado al otro lado de la calle. Ventanas tintadas, motor en marcha. Algo en él me apretó el estómago. Me apresuré a entrar. Desde mi ventana del cuarto piso observé el SUV. No se movía. Simplemente estaba allí, al ralentí. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Madrid estaba llena de SUV negros. Pero 3 horas después, seguía allí. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Cometiste un error. La boca de Carlos se secó. Escribí. ¿Quién es? Sin respuesta.
Otro mensaje de texto llegó. Esta vez una foto. Carlos miró la pantalla. Su sangre se heló. Era una foto mía de esa mañana, saliendo de mi edificio, tomada desde dentro del sub negro. ¿Qué quieres? Escribí frenéticamente. La respuesta fue inmediata. Heriste a la persona equivocada. Mis rodillas cedieron. Me hundí en el sofá. El teléfono temblaba en mi mano. Esto no podía estar pasando. ¿Quién me estaba enviando mensajes? ¿Por qué me estaban observando? ¿Era por Ana? ¿Tenía un novio? ¿Un hermano? ¿Algún familiar sobreprotector? Necesitaba irme, hacer la maleta, salir de la ciudad, desaparecer por un tiempo hasta que esto se calmara. Cogí una bolsa de lona del armario y empecé a tirar ropa dentro. Mis manos torpes con la cremallera. Todo se sentía surrealista, como si me moviera bajo el agua. Un golpe en la puerta me paralizó. 3 golpes secos. Pausa. 3 más. No respiré. No me moví. Carlos Martínez, una voz masculina, tranquila y fría. Necesitamos hablar. No estoy aquí, grité, dándome cuenta inmediatamente de lo estúpido que sonaba. Una risa baja desde el otro lado de la puerta. Podemos hacerlo fácil o difícil. Tú eliges, pero esta conversación la vamos a tener de todos modos. Miré mi apartamento. Estaba en un 4º piso. No había escalera de incendios. La única salida era por esa puerta. Consideré llamar a la policía, pero ¿qué diría? ¿Que alguien llamó a mi puerta? No les importaría. Y si les decía que ataqué a Ana, acabaría arrestado. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. 2 hombres estaban en el pasillo. Ambos eran enormes, con trajes que no podían ocultar su volumen. Parecían poder partirme por la mitad sin esfuerzo. ¿Qué queréis?, pregunté a través de la puerta. Solo hablar de Ana Castellano. Castellano. El nombre me golpeó como un tren de mercancías. Había oído ese nombre antes. Lo había leído en las noticias. Lo había visto en documentales de crímenes. La familia Castellano, una de las organizaciones criminales más notorias de Madrid. No podía ser. Ana trabajaba en marketing. Era normal. No podía estar conectada con la mafia. No sé de qué habláis, dije, mi voz quebrada. Abre la puerta, Carlos. Última oportunidad para hacerlo por las buenas. Mis instintos de supervivencia se activaron. Cogí mis llaves y mi teléfono, corrí a la ventana, la abrí y miré la escalera de incendios sobre la que me había equivocado. Había una, solo que no estaba unida a mi ventana. Tendría que saltar a la escalera del edificio vecino, a unos 2 metros de distancia. Antes de que pudiera echarme atrás, escuché cómo la cerradura de mi puerta cedía con un crujido. No miré hacia atrás. Me subí por la ventana, me equilibré en el estrecho saliente y salté. Mis manos atraparon la escalera, mi cuerpo chocó contra el metal. Un dolor me recorrió las costillas, pero me agarré, bajando tan rápido como pude. Toqué el suelo, corriendo, esprintando por el callejón. Detrás de mí escuché gritos, pasos fuertes. No me atreví a mirar atrás. Corrí varias manzanas, serpenteando entre la multitud, metiéndome en una estación de metro. Solo cuando estuve en un tren lleno de gente, yendo hacia el centro, me permití respirar. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de texto. Correr no ayudará. Te encontraremos. Y cuando lo hagamos, desearás haber hablado. En ese momento, la verdad es que mi mundo se había puesto patas arriba. Un ataque de rabia, la cobardía de huir, y de repente, mi vida no me pertenecía. Trabajaba para la familia Castellano, me guste o no, y todo por un momento de ira estúpida. A ver, tengo que hacer un inciso aquí. Toda esta situación era
¿cómo decirlo?, absurda, de verdad. Pasé de ser un ejecutivo corporativo mediocre, enfadado con el mundo, a ser un fugitivo y luego un empleado de la mafia en cuestión de días. Es que si lo piensas, ¿quién se cree eso? ¿Un tipo normal, de repente metido hasta el cuello con una familia de esas? En mi pueblo dirían que me había vuelto loco, pero aquí estaba yo, metido de lleno. Era demasiado real para ser una fantasía y demasiado increíble para ser verdad. Creo que parte de mí no acababa de asimilarlo, pero el miedo, ese sí que era muy real. Ana se recuperó lentamente, me enteré después. Conmoción cerebral, contusiones graves. José la llevó a una casa de seguridad de la familia en Getafe, donde el doctor Vicente Ríos la atendió. Fue allí donde, con la cara todavía hinchada y el labio partido, le preguntaron qué quería hacer conmigo. Ella, la mujer a la que yo había dejado inconsciente, la que tenía todo el derecho a exigir venganza, decidió que no quería mi muerte, que me quería con vida para afrontar las consecuencias. La ironía, ¿verdad? Yo que creía conocer la justicia, estaba a merced de alguien a quien le había causado tanto daño, y él eligió la misericordia. Eso fue un puñetazo, peor que cualquiera que yo le hubiera dado, directamente en mi conciencia. Años después de aquello, cuando algunas noches no puedo dormir, me asomo a la ventana de mi apartamento, un apartamento discreto y cómodo en Chamartín, cortesía de los Castellano, nada menos, y pienso en mi padre. Él siempre me decía, hijo, confía en el trabajo duro, pero no confíes en el brillo fácil. Él se refería a los charlatanes del mercado, a los que prometían fortunas rápidas. Ahora entendía sus palabras de una manera diferente. Mi vida corporativa anterior, las promesas de ascenso, el supuesto mérito, todo era un brillo falso, vacío. El lujo de la oficina de José, el poder que destilaba, eso no era brillo fácil, era la verdad brutal. Y en medio de esa verdad, yo, un hombre que se creía tan íntegro, había caído en la trampa de la rabia y la autojustificación. Supongo que nunca acabamos de conocernos del todo, ¿no? Siempre hay una parte oscura esperando el momento. Finalmente, el día de la disculpa llegó. 6 semanas después del ataque, Miguel me llevó a Getafe, a la casa de seguridad. El estómago se me revolvía en el camino. Ella estaba en el jardín, leyendo un libro al sol. Los hematomas de su cara se habían vuelto amarillos y verdes, pero todavía se notaba la hinchazón en el pómulo, la cicatriz en el labio. Me miró cuando escuchó mis pasos y su expresión se volvió neutral. «Hola, Ana», dije, mi voz apenas un susurro. «Carlos», respondió ella. Cerró el libro, lo dejó a un lado sin invitarme a sentarme. Me quedé allí, torpe, con Miguel observando desde la puerta. Quería disculparme por lo que hice. No hay excusa. Estaba enfadado y frustrado, y lo pagué contigo de la peor manera posible. Te hice daño y lo siento profunda y sinceramente. Ana me estudió durante un largo momento. ¿Entiendes por qué lo que hiciste estuvo mal? No por quién es mi hermano, sino porque atacaste a otro ser humano. Sí lo sé. He tenido mucho tiempo para pensarlo, sobre cómo te culpé por cosas que no eran tu culpa. Cómo dejé que mis celos y mi resentimiento crecieran hasta que exploté. No te merecías nada de eso. No, no me lo merecía. Su voz era tranquila, medida. Trabajé duro por mi puesto. Me gané ese ascenso. E incluso si no lo hubiera hecho, incluso si todo lo que creíste fuera cierto, no habría justificado ponerme las manos encima. Lo sé, tienes razón. Lo siento. Ana se puso de pie. Era más pequeña de lo que recordaba, quizás porque había pasado semanas rodeado de los hombres de José.
todos del tamaño de pequeños camiones. Se acercó a mí, me miró directamente a los ojos. Le pedí a mi hermano que no te matara, dijo en voz baja. Le dije que quería que afrontaras las consecuencias, pero que no quería tu muerte en mi conciencia. Así que ahora trabajas para él. Bien, haz bien el trabajo, sé honesto. No me hagas arrepentirme de haberte mostrado misericordia. Luego volvió a su silla, cogió su libro y siguió leyendo. La conversación había terminado. Miguel me hizo un gesto para que lo siguiera. En el coche, me quedé en silencio, procesando lo que Ana había dicho. Me había salvado la vida. Podría haberle dicho a José que me hiciera desaparecer, y él lo habría hecho, pero en su lugar eligió la misericordia. Sentí cómo el peso de esa verdad se asentaba sobre mis hombros, más pesado que cualquier amenaza. Durante los siguientes 3 meses, trabajé en varios proyectos para la organización Castellano. La mayor parte era negocio legítimo. Ayudé a cambiar la imagen de una empresa de construcción, desarrollé materiales de marketing para una cadena de restaurantes, creé campañas promocionales para un servicio de gestión de residuos. El trabajo era bueno y yo era bueno en ello. Descubrí que, de hecho, lo disfrutaba más que mi antiguo trabajo corporativo, probablemente porque tenía más libertad creativa. Pero también vislumbré el lado más oscuro. Los restaurantes que pagaban protección, los proyectos de construcción que implicaban subcontratistas muy específicos a los que no se podía cuestionar. Los contratos de gestión de residuos que parecían estar vinculados a funcionarios de la ciudad que recibían generosos honorarios de consultoría. Bajaba la cabeza y mantenía la boca cerrada. Hacía el trabajo que me asignaban y trataba de no pensar demasiado en lo demás que hacía la organización. ¿Creéis que se puede cambiar a alguien de la noche a la mañana? ¿O es un proceso lento y doloroso? Yo os diría que ambas cosas, y ninguna. De vez en cuando veía a Ana. Había vuelto a trabajar en marketing ibérico, aunque se había trasladado a un departamento diferente. Nuestras interacciones eran breves y profesionales. Nunca mencionamos el ataque, ni yo tampoco. Flotaba entre nosotros como un fantasma. Una tarde de febrero, Miguel me llamó para una reunión. Ya me había acostumbrado a estas revisiones. Esperaba otra asignación. En su lugar, encontré a José esperándome en la oficina. «Siéntate, Carlos», dijo José. Me senté. Mi ritmo cardíaco se disparó inmediatamente. Las reuniones directas con José eran raras y generalmente significativas. «Llevas 4 meses trabajando para mí. Miguel me dice que has hecho un buen trabajo. Los negocios que has ayudado han experimentado mejoras cuantificables. Has sido fiable, discreto y no has causado ningún problema». «Gracias, señor», respondí. «Te voy a ofrecer una opción. Puedes seguir trabajando para mí en esta capacidad, ayudando a gestionar el lado legítimo de nuestras operaciones. El trabajo será estable, la paga justa y serás parte de esta familia. O, si lo prefieres, puedes marcharte. Tu deuda está pagada. Eres libre de irte de Madrid, empezar de nuevo en otro lugar, construir una nueva vida». Lo miré, sin palabras. «¿Me deja ir?» «Te doy la opción. Ana me lo pidió. Cree que has aprendido la lección, que has pagado lo suficiente. Tiendo a estar de acuerdo, pero la elección es tuya». Mi primer instinto fue abalanzarme sobre la oportunidad de la libertad, huir lo más lejos posible de Madrid y de la familia Castellano. Pero luego pensé en mi vida anterior, la rutina corporativa, la política, el resentimiento. Había sido miserable, y esa miseria me había convertido en alguien capaz de violencia. Aquí, trabajando para José, hacía un trabajo que disfrutaba. Se me daba bien. Me sentía valorado de una manera que nunca había sentido en marketing ibérico. Y sí,
Era peligroso, moralmente complicado, pero también era más honesto que las puñaladas por la espalda corporativas que había sufrido antes. Me gustaría quedarme, dije, si me acepta. José asintió, sin sorpresa. Entonces, bienvenido oficialmente a la familia. Esta vez, ahora me reportarás directamente a mí, no a Miguel. Tus responsabilidades se expandirán. Estarás involucrado en la planificación estratégica, el desarrollo de negocios a largo plazo. Pero Carlos, entiende esto. Una vez que tomas esta decisión, estás dentro. No hay forma de marcharse más tarde. ¿Estás seguro? Pensé en Ana, en cómo me había mostrado misericordia cuando podría haberme condenado, en cómo le debía la vida, en cómo esta organización, por criminal que fuera, me había dado una segunda oportunidad cuando el mundo legítimo me había masticado y escupido. Estoy seguro, dije. 3 semanas después, yo estaba trabajando hasta tarde en la oficina que la organización castellano mantenía en Chueca cuando Ana entró. Levanté la vista, sorprendido. Rara vez venía a las oficinas de la familia. Ana, ¿qué haces aquí? Me enteré de que decidiste quedarte, de que te unías oficialmente a la organización. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Quería preguntarte por qué. Dejé mi bolígrafo. Honestamente, porque estoy mejor aquí que allá afuera. El mundo corporativo me convirtió en alguien a quien odiaba. Alguien que podía hacer daño a otra persona por celos y despecho. Aquí, al menos, sé de qué formo parte. No hay pretensiones. Tampoco hay salida. Lo sé, pero estoy bien con eso. Te debo la vida, Ana. Podrías haberle dicho a Ayeste que me matara, y lo habría hecho. No lo hiciste, así que ahora estoy intentando ser digno de esa misericordia. Ana entró en la habitación, se sentó frente a mí. ¿Puedo decirte algo? Cuando Carlos me atacó, estaba aterrorizada. No solo en ese momento, sino después. Tenía miedo de volver al trabajo, miedo de estar sola, miedo de cada hombre que me miraba mal. Me llevó meses volver a sentirme segura. Lo siento, dije, y lo dije en serio. Lo sé y te he perdonado, en su mayor parte. Pero Carlos, trabajar para mi hermano no borra lo que hiciste. No te convierte en una buena persona. Solo te hace útil. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque necesito que entiendas algo más. Mi hermano tiene reglas, reglas estrictas sobre el respeto, sobre la lealtad, sobre cómo nos tratamos. Si alguna vez, lastimas a alguien de esta familia de la forma en que me lastimaste a mí, no habrá una segunda oportunidad. José no dudará. Yo no se lo pediré. Nunca lo haría. Eso ya lo dijiste antes de dejarme inconsciente. Así que, perdóname si necesito que me lo recuerdes en voz alta. Tienes una segunda oportunidad. Eso es todo. Haz que valga la pena. Se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. Para lo que valga, sí creo que has cambiado. Creo que entiendes lo que hiciste y por qué estuvo mal. Creo que estás intentando ser mejor. Por eso abogué por ti. No me hagas arrepentirme. Después de que ella se fue, me quedé sentado en la oficina oscura, mirando el horizonte de Madrid. La ciudad brillaba con 1 millón de luces, cada una representando una persona, una historia, una elección. Yo había hecho mi elección. Había atacado a Ena en un momento de rabia, y ese momento había destruido mi antigua vida y me había forzado a una nueva. Si aquello era castigo u oportunidad, aún no estaba seguro. Pero sabía una cosa con certeza. Nunca más levantaría la mano con ira. Nunca más dejaría que los celos y el resentimiento me envenenaran hasta la violencia. Porque Ana me había dado algo precioso, algo que no merecía, una segunda oportunidad.
y pasaría el resto de mi vida intentando ser digno de ella. 6 meses después de que me uniera oficialmente a la organización Castellano, José me llamó a su oficina para lo que dijo que sería una conversación importante. Había aprendido a leer las sutiles señales en el comportamiento de José. Cuando el jefe estaba relajado, con los pies en el escritorio, eso significaba buenas noticias. Cuando estaba de pie en la ventana, mirando la ciudad, eso significaba que estaba lidiando con algo complejo. Hoy José estaba detrás de su escritorio, con las manos cruzadas. La expresión neutral. Eso significaba negocios. Carlos, has estado haciendo un buen trabajo, comenzó José. Las campañas de marketing que has desarrollado han aumentado los ingresos en 5 negocios diferentes. Nos has ayudado a expandirnos a grupos demográficos a los que no podíamos llegar antes. El público más joven, la generación de las redes sociales, vienen a nuestros restaurantes, utilizan nuestros servicios y no tienen ni idea de que están metiendo dinero en una operación de los Castellano. Gracias, Señor, he disfrutado del trabajo. Te asignaré a un nuevo proyecto. Es más delicado de lo que has manejado antes. Abriremos un club nocturno en el barrio de Salamanca, un lugar de lujo, clientela exclusiva, el tipo de local que atrae a celebridades y a gente de la bolsa. Quiero que manejes toda la campaña de marketing, que crees la expectación, que gestiones las redes sociales, que crees una imagen que haga que todo el mundo en Madrid esté desesperado por cruzar la cuerda de terciopelo. Mi mente ya estaba a toda velocidad con ideas. Eso suena increíble. ¿Cuándo lanzamos? En 6 meses. Pero aquí está la complicación. Este club será más que un negocio legítimo. Servirá como un lugar de reunión, una zona neutral para que varias familias hagan negocios, lo que significa que la seguridad será primordial, la discreción absoluta y la lista de clientes cuidadosamente seleccionada. Trabajarás estrechamente con Antonio en los protocolos de seguridad, con Miguel en la parte comercial y conmigo en la estrategia general. Entendido. Empezaré a reunir conceptos esta semana. Hay una cosa más. José sacó una carpeta, la deslizó por el escritorio. Ana también estará involucrada en este proyecto. Dejará marketing ibérico para ayudar a gestionar nuestras operaciones comerciales legítimas. Este club será su primera gran asignación. Me quedé helado. ¿Ana se unía al negocio familiar? Ha decidido que es hora. Pasó años tratando de mantenerse separada, de construir su propia identidad. Pero después de lo que pasó contigo, después de ser atacada por razones que no tenían nada que ver con la familia, se dio cuenta de que no puede escapar de quién es. Así que lo está aceptando. Ella gestionará las operaciones del club. Tú le reportarás a ella. La ironía no se me escapó. La mujer a la que había atacado ahora sería mi jefa. La mujer cuya misericordia me había salvado la vida ahora evaluaría mi desempeño. Se sentía como una especie de justicia. Haré lo que ella necesite, dije. Bien, porque Carlos, esto es importante para ella. Es su oportunidad de demostrar su valía en este mundo, de demostrar que es más que mi hermana pequeña. Necesito que tenga éxito, lo que significa que necesito que la ayudes a tener éxito. ¿Puedo contar contigo? Absolutamente. La primera reunión con Ana en su nuevo puesto fue incómoda, como esperaba. Nos reunimos en la ubicación del club, actualmente solo un almacén vacío en Salamanca, que se transformaría en los próximos 6 meses. Itza llegó vestida con un elegante traje de negocios, el pelo recogido, una ejecutiva profesional de pies a cabeza. Los hematomas de mi ataque hacía tiempo que se habían desvanecido, pero yo todavía los veía a veces en mi mente. Carlos, dijo ella con un asentimiento, gracias por venir. Por supuesto, felicidades por el nuevo puesto.
Me dedicó una sonrisa irónica. Gracias. Estoy segura de que aprecias la ironía de que ahora yo sea tu jefa. No se me escapa. Recorrimos el espacio, Ana esbozando su visión. Quería que el club se sintiera exclusivo pero no pretencioso, sofisticado pero accesible. Un lugar donde la élite de la ciudad se sintiera cómoda, pero donde todos serían cuidadosamente seleccionados. La seguridad sería invisible, pero omnipresente. La atmósfera fomentaría la conversación y la conexión, haciéndolo perfecto tanto para reuniones sociales como para discretas reuniones de negocios. Tomé notas, hice preguntas y me sentí impresionado por el pensamiento estratégico de Ana. Claramente había heredado el olfato para los negocios y la atención al detalle de su hermano. Quiero que el marketing cuente una historia, dijo Ana. No solo ven a nuestro club. Quiero que la gente sienta que se les está revelando un secreto, que son parte de algo especial. ¿Puedes hacer eso? Puedo. Estoy pensando en hacer un lanzamiento suave con invitaciones exclusivas para influencers y creadores de tendencias. Que ellos generen el boca a boca de forma orgánica. No anunciaremos la ubicación públicamente hasta la noche de la inauguración. Crearemos misterio, anticipación, FOMO. Ana asintió, una sonrisa genuina cruzando su rostro. Me gusta. Prepara una propuesta y la revisaremos la próxima semana. Mientras salíamos del almacén, Ana se detuvo. Carlos, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué te quedaste de verdad? José te dio una salida. Podrías haberte ido, haber empezado de nuevo. ¿Por qué no lo hiciste? Consideré mi respuesta cuidadosamente, porque tenía una deuda y esta me pareció la forma correcta de pagarla. Pero también porque me gusta este trabajo. Me gusta sentir que lo que hago importa, que soy parte de algo más grande que simplemente hacer más ricos a los accionistas de una corporación. ¿Tiene sentido? Más del que crees. Se quedó en silencio un momento. Cuando trabajaba en marketing ibérico, siempre intentaba demostrar que estaba allí por mérito, no por mis conexiones. Pero la verdad es que mis conexiones son parte de quien soy. El apellido castellano es parte de mi identidad, lo quiera o no, así que decidí dejar de huir de ello. Para lo que valga, creo que serás genial en esto. Gracias. Y Carlos, en serio, lo que te dije antes, tienes una oportunidad, no la desperdicies. No lo haré. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de actividad. Me volqué en el proyecto del club, desarrollando una campaña de marketing que generó expectación en los círculos sociales de Madrid. Creé una cuenta de Instagram que mostraba vislumbres cuidadosamente seleccionados del proceso de construcción, detalles de lujo, citas de celebridades sobre la vida nocturna exclusiva. Sembré historias con columnistas de cotilleos sobre un misterioso nuevo local que redefiniría la escena de los clubs. Construí un sitio web que requería un código de invitación solo para acceder a información básica. La estrategia funcionó perfectamente. Para cuando se acercaba la noche de apertura, conseguir una invitación al club llamado Onyx era el objeto más codiciado de Madrid. Había logrado crear exactamente lo que Ana quería. La sensación de que ser admitido significaba ser parte de algo especial. Ana demostró ser una excelente jefa, exigente pero justa, con expectativas claras y buenos instintos. Ella y yo desarrollamos una sólida relación de trabajo basada en el respeto mutuo y el reconocimiento tácito de nuestra complicada historia. No socializábamos fuera del trabajo, no fingíamos ser amigos, pero colaborábamos eficazmente. La gran inauguración de Onyx fue un éxito rotundo. 500 invitados cuidadosamente seleccionados
llenaron el espacio, que había sido transformado en un impresionante local con ladrillo visto, arte moderno, iluminación estratégica y un sistema de sonido que te hacía sentir la música en los huesos. Yo estaba cerca de la barra, observando a la multitud, sintiendo una sensación de orgullo que no había experimentado en mi antigua carrera. José apareció a mi lado, una rara sonrisa en su rostro. Hiciste un buen trabajo, Carlos. Esto superó mis expectativas. Gracias, señor. Ana merece la mayor parte del crédito. Su visión hizo que esto sucediera. Ella me dijo lo mismo de ti. José me dio una palmada en el hombro. Has demostrado tu valía. Bienvenido a la familia de verdad, esta vez. Esas palabras significaron más de lo que esperaba. Durante el último año había pasado de ser un hombre amargado y violento que atacó a una compañera a alguien que reconstruía su vida de la manera más improbable posible. Había encontrado un propósito, competencia, incluso una extraña especie de redención al trabajar para la organización Castellano. Mientras avanzaba la noche, me encontré de pie fuera del club, tomando un poco de aire, observando la fila de personas que esperaban entrar. Ana se unió a mí, con 2 copas de champán en la mano. Me ofreció una. Por Onyx, dijo, levantando su copa. Por Onyx, repetí. Nos quedamos en un silencio cómodo por un momento antes de que Ana volviera a hablar. Nunca pensé que estaríamos aquí, trabajando juntos, dirigiendo un negocio exitoso, incluso llevándonos bien. Yo tampoco. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que terminaría aquí, lo habría llamado loco. ¿Te arrepientes? ¿De algo? Consideré la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de haberte atacado todos los días. Eso nunca cambiará. Pero todo lo que vino después, el trabajo, unirme a la familia, encontrar un lugar donde realmente encajo, no, de eso no me arrepiento. Bien, porque ahora eres parte de esto. Para bien o para mal, eres un asociado castellano. Eso significa algo. Significa lealtad, responsabilidad, compromiso. ¿Puedes con eso? Puedo, lo haré. Ana me estudió durante un largo momento, luego asintió. Te creo. Y Carlos, gracias por el trabajo que has hecho, por tomarte esto en serio, por demostrar que la gente puede cambiar. Gracias por darme la oportunidad de intentarlo. Entramos de nuevo, de vuelta a la fiesta, de vuelta a nuestros respectivos papeles en la organización. La música retumbaba, el champán fluía, y Onyx se estableció como el club nocturno más importante de Madrid. En la zona VIP, José celebraba reuniones con varios socios comerciales, legítimos o no, llevando a cabo el tipo de reuniones que lo convertían en uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Y yo, Carlos, el experto en marketing que había tropezado en este mundo a través de la violencia y la desesperación, me encontré pensando en cómo una terrible decisión había destruido mi antigua vida y había construido una nueva. Había atacado a Ana Castellano en un momento de rabia, sin saber que su hermano era un capo de la mafia. Esa ignorancia casi me mata, pero también me salvó de alguna manera. Me obligó a confrontar en quién me había convertido y a elegir ser alguien mejor. ¿Creéis que la gente realmente cambia o solo aprende a sobrevivir? ¿Es Ana una santa o una ingenua por confiar en mí? Dejadme vuestros comentarios. 5 años después del ataque, me encontraba en la oficina de José, mirando el horizonte de Madrid. Había sido ascendido a vicepresidente senior de desarrollo de negocios para Castellano Enterprises, la corporación paraguas que gestionaba todas las operaciones legítimas de la familia. Ganaba más dinero que nunca en mi carrera corporativa, tenía respeto y autoridad, y había construido algo de lo que me sentía genuinamente orgulloso.
Ana se había convertido en la segunda al mando de José, gestionando las operaciones diarias. La primera mujer en ocupar un puesto tan alto en la historia de la organización. Había demostrado ser tan capaz y despiadada como cualquiera de los hombres, ganándose el respeto a través de la competencia y la fuerza. He estado pensando en la planificación de la sucesión, dijo José. Ahora tenía 47 años, todavía vital y poderoso, pero pensando en el futuro. Esta organización necesitará un liderazgo fuerte cuando me retire. Estoy considerando nombrar a Ana mi sucesora. Asentí. Sería excelente. Todos la respetan. Entiende tanto el lado legítimo como el ilegítimo del negocio. Es justa, pero firme. El problema es que algunos de la vieja guardia no aceptarán a una mujer como jefa. Se resistirán, desafiarán su autoridad, quizás incluso se muevan en su contra. Necesitará aliados, personas en las que pueda confiar. Absolutamente. ¿Serás una de esas personas? No dudé. Sí, sin duda, incluso sabiendo que podría ponerme en peligro, que apoyarla podría convertirme en un objetivo. Le debo la vida a José. Tenía todo el derecho a exigir mi muerte, y en su lugar me mostró misericordia. Todo lo que tengo, todo en lo que me he convertido, existe porque ella eligió la compasión sobre la venganza. Así que sí, la apoyaré siempre. José sonrió, algo raro y genuino. Eso es lo que necesitaba oír, porque Carlos, te has convertido en algo más que un empleado para esta familia. Te has convertido en un símbolo de lo que creemos, que la gente puede cambiar, que los errores no te definen para siempre, que siempre hay un camino hacia la redención si estás dispuesto a arendarlo. Todavía lo camino cada día. Lo sé, y por eso ayudarás a Ana a liderar esta organización hacia el futuro. 3 meses después, José anunció su retiro. Ana se convirtió en la cabeza de la organización Castellano, la primera mujer en liderar una importante familia criminal en la historia de Madrid. Hubo resistencia, como José había predicho, pero Ana lo manejó con habilidad y estrategia, haciendo alianzas, demostrando fuerza cuando era necesario y construyendo una coalición de apoyo. Yo estuve a su lado durante todo el proceso, gestionando los negocios de cara al público, asegurando que las operaciones legítimas prosperaran, brindando consejo y apoyo. Había pasado de ser su atacante a su consejero más confiable, una transformación que aún me sorprendía a veces. Una tarde, al salir de Onyx después de una reunión de negocios, Ana me detuvo en la acera. ¿Puedo decirte algo? Cuando me atacaste hace 5 años, realmente pensé que podría morir. Recuerdo estar tirada en el suelo de la sala de conferencias, apenas consciente, pensando que así terminaba mi historia, golpeada hasta la muerte por un compañero celoso que ni siquiera sabría quién era yo realmente. Sentí la vergüenza y la culpa familiares inundarme. Lo siento, siempre lo sentiré. Lo sé, pero aquí está la cosa. Si eso no hubiera sucedido, probablemente todavía estaría trabajando en marketing ibérico, fingiendo que no era una castellano, tratando de ser alguien que no soy. El ataque me obligó a confrontar quién soy realmente, a abrazar a mi familia, a asumir este papel. De una manera extraña, me puso en el camino hacia donde estoy ahora. No creo que pueda atribuirme el mérito de tu éxito, Ana. No te estoy dando crédito. Solo estoy reconociendo que a veces las cosas terribles conducen a resultados inesperados. Me atacaste, lo cual fue imperdonable. Pero la respuesta de José te trajo a la familia, lo que te dio la oportunidad de convertirte en alguien mejor. Y mi proceso de recuperación me hizo darme cuenta de que no podía seguir huyendo de mi identidad. Así que aquí estamos.
Aquí estamos, repetí. Quiero que sepas algo. Confío en ti, Carlos, completamente. Te has demostrado 1000 veces. Cuando la gente cuestiona mi juicio, cuestiona si realmente se puede confiar en ti dada nuestra historia. Te defiendo porque he visto tu crecimiento, he visto tu compromiso, sé quién eres ahora, y esa persona es alguien con quien estoy orgullosa de trabajar. Sentí que las lágrimas me amenazaban. Gracias, eso significa todo. Solo sigue siendo esa persona, sigue eligiendo ser mejor. Eso es todo lo que pido. Nos quedamos en un silencio cómodo por un momento, observando la ciudad moverse a nuestro alrededor. La noche era fresca, las calles, bulliciosas de gente que se dirigía a restaurantes, clubes y teatros. Todos ellos completamente ajenos a que estaban cerca de la cabeza de una familia criminal y su consejero más cercano. Dos personas unidas por la violencia y la redención. Los años pasaron. La organización Castellano prosperó bajo el liderazgo de Ana. Modernizó las operaciones, se expandió a nuevos territorios y aportó un nivel de sofisticación al negocio familiar que impresionó incluso a la vieja guardia que inicialmente se había resistido a su ascenso. Yo seguí siendo su consejero más cercano, el arquitecto de la imagen pública de su imperio, el hombre que había convertido empresas criminales en operaciones comerciales de aspecto legítimo. Nunca olvidé lo que había hecho. El ataque vivía en mi memoria, un recordatorio permanente de quién había sido y de quién me negaba a ser de nuevo. A veces veía a Ana tocarse la mejilla distraídamente, el lugar donde la había golpeado, y la vergüenza me inundaba, fresca y cruda. Pero utilicé esa vergüenza, la canalicé en determinación para ser digno de la segunda oportunidad que me había dado. La familia Castellano se dio a conocer no solo por su poder, sino por su inesperada misericordia, su voluntad de dar a la gente segundas oportunidades si se demostraban dignos. Comenzó conmigo, pero no terminó ahí. Ana implementó programas para ayudar a las personas en su territorio que habían cometido errores, que necesitaban oportunidades para reconstruir sus vidas. Entendía mejor que la mayoría que una terrible decisión no tenía por qué definir a alguien para siempre. A veces me preguntaba qué habría pasado si nunca hubiera atacado a Ana. ¿Seguiría en marketing ibérico, amargado y resentido, destruyéndome lentamente con la ira? ¿O habría terminado por arremeter contra otra persona, acabando en la cárcel o algo peor? ¿O habría encontrado otro camino para cambiar? Nunca lo sabré. El ataque había sido mi punto más bajo, el momento que destrozó mi antigua vida y me obligó a reconstruirla. Había sido lo peor que había hecho, y paradójicamente, me había llevado a convertirme en la mejor versión de mí mismo. No porque la violencia estuviera justificada, sino porque las consecuencias forzaron el crecimiento. 10 años después del ataque, Ana y yo estábamos en la azotea de Onyx, contemplando la ciudad que habíamos ayudado a moldear. El club seguía prosperando, seguía siendo el local más exclusivo de Madrid. Yo había ampliado mi papel para incluir la consultoría política, ayudando a elegir a funcionarios afines a los intereses de los Castellano. Ana había construido un imperio que abarcaba negocios legítimos e ilegítimos, siempre cuidando de mantener los elementos criminales completamente separados de las operaciones de cara al público. ¿Alguna vez piensas en aquel día?, me preguntó Ana, refiriéndose a la sala de conferencias. Todos los días, admití. Es lo peor que he hecho. Lo que cambiaría si pudiera volver atrás. ¿Lo cambiarías? Consideré la pregunta cuidadosamente. Cambiaría el ataque, absolutamente. Daría cualquier cosa por borrar el haberte hecho daño. Pero todo lo que vino después, todo lo que hemos construido,
No sé si algo de eso habría sucedido si aquel día no hubiera pasado. Esa es la paradoja de la redención. No puedes deshacer lo malo, pero puedes construir algo bueno sobre ello. No puedes borrar el pasado, pero puedes escribir un futuro diferente. ¿Es eso lo que hemos hecho? ¿Escrito un futuro diferente? Creo que sí. Tú no eres la mujer que intentaba esconderse de su identidad. Yo no soy el hombre enfadado que te atacó. Ambos nos hemos convertido en algo diferente, algo mejor. El camino hasta aquí fue terrible, pero el destino no lo es. Nos quedamos en silencio, observando las luces de la ciudad centellear como estrellas caídas a la tierra. En algún lugar abajo, en esas calles y edificios, la gente tomaba decisiones que definirían su futuro. Algunos tomarían buenas decisiones, otros malas. Algunos tendrían segundas oportunidades, otros no. El mundo giraba en torno a esos momentos, esas decisiones, esas oportunidades de cambio. Yo tomé una decisión terrible hace 10 años. Había herido a una mujer inocente por celos y rabia. Esa elección casi me destruye, debería haberme destruido. Pero Ana Castellano eligió la misericordia sobre la venganza, la redención sobre el resentimiento. Y esa elección me había salvado, me había transformado, me había dado una vida que valía la pena vivir. Gracias, dije en voz baja, por todo, por mostrarme misericordia, por darme una oportunidad, por confiar en mí cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Gracias por valer la pena, respondió Ana. El viento se levantó, trayendo consigo los sonidos de la ciudad. Música del club de abajo, el tráfico de las calles, el lamento lejano de las sirenas, la banda sonora de Madrid, la ciudad que nunca deja de moverse, nunca deja de cambiar, siempre ofreciendo segundas oportunidades a quienes son lo suficientemente valientes como para tomarlas. Le di un último vistazo al horizonte y luego volví al interior. Siempre había trabajo que hacer, reuniones a las que asistir, negocios que dirigir. La organización Castellano nunca dormía, y yo tampoco, pero era un trabajo significativo, un trabajo que importaba. Había encontrado mi propósito en el lugar más inesperado, forjado por la violencia y la misericordia a partes iguales. Y en algún lugar de la ciudad de abajo, otra persona estaba tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. Alguien estaba en una encrucijada, decidiendo en quién se convertiría. Yo esperaba que eligieran mejor que yo, pero si no lo hacían, si tomaban la terrible decisión y afrontaban las consecuencias, esperaba que encontraran la misma gracia que yo había encontrado, la misma oportunidad de reconstruir, la misma oportunidad de convertirse en alguien que valiera la pena ser. Porque eso al final era lo que la familia Castellano ofrecía. No solo poder, o dinero, o protección, sino la posibilidad de la transformación. La oportunidad de escribir una nueva historia, incluso cuando la antigua parecía que solo podía terminar en tragedia. Yo había atacado a Ana Castellano sin saber que era la hermana de un capo de la mafia. Esa ignorancia debería haberme matado. En cambio, me salvó. Y al salvarme, Ana había demostrado algo fundamental sobre la naturaleza humana, que no nos definen nuestros peores momentos, sino lo que elegimos hacer después de ellos. A día de hoy, ¿todo esto fue un golpe de suerte disfrazado de desgracia? ¿Fui realmente un tonto en mi vida anterior? ¿O simplemente un hombre atrapado en la desesperación que, de alguna manera, encontró una salida brutal? Sigo sin saberlo, y probablemente nunca lo sepa del todo. Así es la vida, ¿no? Un caos hermoso y aterrador. Lo único que sé es que aquí estoy y que cada día intento hacerlo mejor.